Buenas tardes a todos, entonces continuamos con la clase de hoy. En los primeros minutos vamos a terminar con la parte general de prueba que habíamos estudiado, que habíamos comenzado a estudiar, y después el profesor Alejandro Siagi va a continuar con la clase. Quisiera saber si se escucha correctamente. ¿Sí? Se Alejandro, escucha como medio cortado. ¿escucha medio cortado? Entonces voy a cambiar la red, aguárdenme un segundito. Bueno, supongo que ahora sí se escucha un poco mejor, ¿puede ser? ¿Se escucha bien? Y ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase, vamos a ver el punto que nos quedaba ver, habíamos visto, es la etapa de calificación o control de admisibilidad de los medios de prueba. Habíamos visto que un momento de la prueba era el ofrecimiento, y que ese ofrecimiento correspondía en general a los actos de proposición. No lo vimos, pero otro momento que corresponde al ofrecimiento de prueba podría ser también la denuncia de hechos nuevos. Los hechos nuevos, tema que vimos al pasar cuando estudiamos la función de relevamiento del objeto, obviamente como suponen la invocación de circunstancias de hecho con influencia en el derecho debatido por las partes, va a implicar también la posibilidad de ofrecer prueba para sustentar la invocación de hecho que se hace, así como la resistencia a esos hechos que quiera hacer la otra parte que se defiende frente a un ofrecimiento de hechos nuevos. Luego habíamos visto que en el proceso se fija el objeto de la prueba, que no tiene que ver con la prueba en realidad, sino que tiene que ver con los hechos, que es la determinación de los hechos invocados por las partes que tienen necesidad de ser probado, con aquellos supuestos que relevan de esa necesidad y aquellos supuestos que imponen que ello sea de esa manera en forma imperativa. Ahora vamos a ver, sí, un momento de la prueba, que es el control de su admisibilidad, lo que se llama la calificación de los medios de prueba. Aunque un hecho requiera prueba, y aunque las partes, que un hecho requiera prueba, quiere decir que en principio son las partes las que deben ofrecer los medios de prueba. Pero no todos los ofrecimientos que realizan las partes logran cumplir con el control de admisibilidad. Que sobre la admisibilidad ya habíamos hablado cuando hablamos sobre actos procesales y sobre nulidades. A este control de la prueba que hace el juez para ver si la recepciona o no, a este control de admisibilidad en sentido general, en sentido abstracto general que realiza el juez, se le suele llamar calificación de la prueba. ¿Por qué? Porque una de las especies de control es precisamente la admisibilidad. Entonces es más fácil de ver si no le llamamos al género y a una de las especies del género de la misma manera. Si no, tendríamos que hablar de admisibilidad en sentido general y admisibilidad en sentido estricto. ¿Cuándo se realiza el control de calificación de la prueba? Obviamente que se realiza antes de que la prueba sea ordenada, antes de que la prueba sea diligenciada y obviamente antes que la prueba sea valorada. Y ahí los momentos de la prueba, que es la tarea que ustedes tienen pendientes. Los momentos de la prueba, de Vicechandía, así lo citaba, son el ofrecimiento de la prueba, la admisibilidad, el control de admisibilidad o calificación de la prueba, la ordenación de la prueba, cuando se disponen en qué momentos y de qué manera se va a llevar adelante la prueba, el diligenciamiento o producción de la prueba, cuando se realizan las tareas
los actos procesales para que se cumpla con llevar adelante el acto probatorio. Y luego, por último, la última etapa es la valoración de la prueba, que es, bueno, inferir de esa prueba cuáles son sus resultados, cuál es su resultado convictivo, aplicando unas reglas que se llaman reglas de valoración de la prueba. Tarea que hacen las partes cuando alegan de bien probado antes de la sentencia y tarea que hace el juez cuando dicta sentencia. Es un poco para que vayan ubicando sus ideas conforme a la tarea que saben que tienen pendiente. Bueno, en cuanto a la etapa de calificación, suele darse en distintos momentos según el proceso, pero en el proceso ordinario se da en la audiencia preliminar. Luego de que el juez fijó el objeto del proceso, o sea, sabe cuál es el tema a decidir, luego fija el objeto de la prueba, sabe los hechos que requieren prueba, luego que sabe cuál es el objeto del proceso, qué hechos requieren prueba, conoce qué pruebas le han sido ofrecidas por las partes, el juez se dispone a controlar qué pruebas tienen regularidad para ingresar o no al proceso, qué pruebas cumplen con este control de regularidad. Y hay distintos controles que hace el juez. El primero de ellos es el control de admisibilidad strictu sensu. El control de admisibilidad strictu sensu dice relación con verificar si la prueba es contraria o no a una norma jurídica, si la prueba de pronto que se quiere realizar está prohibida, o si la prueba, a pesar de no ser contraria a una norma jurídica expresa en la hipótesis de hecho de esa norma, o no estar expresamente prohibida, contraría el ordenamiento jurídico en general, por ser, por ejemplo, vulneratoria de derechos fundamentales o vulneratoria del debido proceso. La ilegitimidad de la prueba, además, puede también decir relación con que la prueba sea extemporánea, con que la prueba haya sido ofrecida fuera del momento o la oportunidad procesal en que puede serlo. Una prueba puede ser plenamente legítima, pero es ofrecida fuera de la oportunidad. Por ejemplo, el actor omite ofrecer una prueba respecto de un hecho que invoca en la demanda. Luego de que la demanda es contestada por el 121 que ustedes ya vieron, el actor no puede modificar la demanda. Por tanto, no puede venir ahora a decir ofrezco un medio de prueba. Hay situaciones excepcionales, como la prueba que va a fundamentar la denuncia de un hecho nuevo, en ese caso sí, o incluso la prueba que no existía y que aparece en el mundo fenoménico luego, un nuevo elemento de prueba que aparece, bueno, allí será la prueba superviniente. Pero no estamos hablando de esas hipótesis absolutamente excepcionales, estamos hablando de la regla general. Así que, muchachos, la prueba inadmisible es la prueba contraria a una norma jurídica, la prueba prohibida o la prueba contraria a los principios que informan todo nuestro sistema jurídico, los principios fundamentales de nuestra república, la vulneración de los derechos humanos, o también la vulneración de principios procesales, como el debido proceso, o incluso una prueba que objetivamente es legítima, pero que es ofrecida fuera de tiempo. Otro supuesto de prueba que tradicionalmente era considerada prueba inadmisible es lo que se llama la prueba ofrecida o el sucedáneo de prueba. Por ejemplo, la prueba testimonial, que el profesor Siaje justamente les va a enseñar, es una prueba que se toma ante el tribunal con plena inmediación y donde se toman declaraciones orales, verbales, presenciales a los testigos. Si yo pretendiera presentar como prueba testimonial o como prueba, en realidad, no llamándole testimonial, un acta notarial donde yo, sin control del juez, sin control de la otra parte, le tomé declaración a un testigo, estaría ingresando
en la prohibición del sucedáneo de prueba. Generalmente se ha dicho que el ofrecer una prueba cuando en realidad correspondía a otra determina su inadmisibilidad. Esta cuestión está matizada por la ley 19.090, porque en la actual redacción del artículo 144 del Código General del Proceso, se permite al juez, cuando ocurren estos fenómenos, no tan extremos como el que le acabo de mencionar, pero cuando ocurren estos fenómenos, la posibilidad de que el juez canjee el tipo de prueba ofrecida por el que correspondía. Se ofreció un testigo experto, que en realidad no vivenció los hechos, y el juez dice, no, en ese caso el testigo experto no corre, pero entonces hagamos una prueba pericial. Claro que este problema ustedes lo van a poder comprender mejor una vez que veamos los distintos medios de prueba. Otro control que realiza, cuando la prueba es inadmisible, el juez no la recibe, no la incorpora al proceso, la rechaza. La prueba fue ofrecida, pero no supera el control de calificación, el control de admisibilidad, y por tanto no pasa a la etapa de ordenación, mucho menos a la de diligenciamiento y tampoco a la de valoración. La prueba resulta exiliada del proceso. Caso extremo, ofrezco como prueba la declaración testimonial de Juan Pérez bajo tortura. Obviamente que además de vulnerar derechos fundamentales, viola normas del Código Penal, viola las convenciones sobre prohibición de la tortura, hasta un delito sería. Otro tipo de prueba, el otro control, o sea, el primero es la admisibilidad. El otro control que va a realizar el juez es si la prueba es o no manifiestamente inconducente. Manifiestamente quiere decir claro, palmario, como siempre enseñaba la profesora Cleta en sus clases, que rompa los ojos a cualquiera que la prueba es inconducente. E inconducente quiere decir que la prueba ofrecida es jurídicamente inidónea, no es idónea, para probar el hecho para el que se ofreció. Ustedes van a ver también, y no me quiero adelantar a la clase del profesor Siaje, que algunos hechos requieren prueba documental. No puede ser ofrecido respecto de ellos prueba testimonial, porque la ley dice que es inidónea, y entonces el juez adelanta el juicio y dice, ¿para qué voy a escuchar a este testigo si sobre este hecho yo en la sentencia no voy a poder basarme en prueba testimonial? Porque para ese tipo de asunto la ley dice que solo me sirve la prueba documental. La prueba es manifiestamente inconducente. ¿Puede reiterar que se cortó? La prueba es ¿Qué es lo que no se escuchó? Que el significado, la prueba es manifiestamente inconducente cuando rompe los ojos, cuando es evidente, claro, para cualquiera, obvio, que la prueba ofrecida es inidónea, no es idónea, para confirmar la afirmación de hecho para la que fue ofrecida. Por ejemplo, ofrecer prueba testimonial para probar un hecho que según la ley solo puede acreditarse con prueba documental. O otros manejan como ejemplo el ofrecer una misiva dirigida a tercero, que la ley directamente la prohíbe. Aunque algunos dicen, que es otro tema que van a ver con Alejandro también, aunque algunos dicen que eso es un ejemplo de inadmisibilidad. Otra prueba, otro control que hace el juez, es que la prueba ofrecida no sea manifiestamente impertinente. Y de vuelta aparece el término manifiestamente, es decir, que rompa los ojos, como decía Selva Clet, que sea evidente, que sea obvio para cualquiera, que la prueba que se ofrece dice relación con la acreditación de un hecho que no pertenece al objeto de la prueba y al objeto del proceso.
vamos a ir un poquito más despacio. Este caso es un poquito más difícil que los anteriores, porque si bien le decimos prueba manifiestamente impertinente, en realidad el defecto de impertinencia no dice relación con la prueba, sino que dice relación con los hechos que esa prueba podría probar, podría acreditar. Con un ejemplo lo van a entender. En un juicio de divorcio entre A y B, B ofrece como prueba la declaración de un testigo acerca de cómo tuvo un accidente A hace 20 años. ¿Qué tiene que ver el accidente de A con la causal de divorcio o de separación por más de 3 años ininterrumpida entre A y B? Nada. El hecho que se quiere probar es manifiestamente impertinente. Y como es manifiestamente impertinente el hecho, la prueba que se ofreció para acreditar tal extremo se la califica como manifiestamente impertinente. Ustedes que son muy inteligentes y están muy atentos habrán advertido que la inadmisible no requiere la nota de manifiesta. La inconducente requiere la nota de manifiesta y la impertinente requiere la nota de manifiesta. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un incentivo de la ley para que si el juez tiene dudas sobre la conducencia, igualmente reciba la prueba. Si el juez tiene dudas sobre la pertinencia, el juez igualmente reciba la prueba. Porque en realidad, tanto la inconducencia como la impertinencia corresponderían strictu sensu a la etapa de valoración de la prueba, es decir, a definir si un hecho realmente era hábil para probar un extremo o a definir si un hecho realmente era ajeno o no al objeto del proceso y al objeto de la prueba. En realidad, esa tarea intelectual correspondería a hacerse en la sentencia. La conducencia y la pertinencia son categorías que normalmente, según la teoría del proceso, se analizan cuando se hace el razonamiento de hecho en la sentencia, cuando se está motivando la sentencia. Sin embargo, nuestro proceso, también inficionado por gestionismo y por principios de economía, de no dispendiar esfuerzos en temas que no van a conducir a nada, ha permitido adelantar ese control a una etapa anterior, ya les digo, en el proceso ordinario, en la audiencia preliminar, pero cuando la inconducencia, la inhabilidad para probar un hecho, o la impertinencia, la ajenidad total del hecho que se quiere probar, surgen palmarios, evidentes, manifiestos, rompen los ojos ab initio, liminarmente, desde el inicio del proceso. El otro control que puede hacer el juez es el control acerca de si la prueba es o no, la prueba ofrecida, manifiestamente innecesaria. Ya hasta el hartazgo hemos visto qué quiere decir manifiestamente. Pero ¿qué quiere decir prueba innecesaria? Y sobre esto hay división en la doctrina. Les voy a dar primero mi versión y luego la versión que predomina, porque la mía no es la que predomina. Para mí, la prueba manifiestamente innecesaria es un control según el cual se requiere que sea claro, evidente, obvio, que la prueba ofrecida ya no tiene que diligenciarse, porque si bien refiere a hechos incluidos en el objeto del proceso, ya no están en el objeto de la prueba, por alguna vicisitud que determinó la admisión del hecho, falta de contradicción, rebeldía, incomparecencia, confesión o admisión expresa. Es decir, no es como la impertinente, la innecesaria, porque la impertinente era prueba que se ofrecía sobre un hecho que no tenía nada que ver con el proceso desde el inicio. La innecesaria es prueba que se ofrece respecto de un hecho que fue alegado, por ejemplo, por el actor en la demanda, pero de que después no resulta necesario que sea diligenciada porque ¿saben qué? El demandado cuando contestó admitió el hecho o no lo contradijo, o el demandado no contestó, o no compareció a la audiencia preliminar, o fue y antes que se diligenciara lo confesó, hipótesis
más dudosa, o porque fue declarado rebelde. De esta manera se puede distinguir entre impertinente e innecesaria. Es decir, era una prueba que pertenecía al soporte fáctico del objeto del proceso, pero que por alguna vicisitud procesal luego resultó exiliada de necesidad de prueba, es decir, exiliada del objeto de la prueba. Esta no es la decisión, esta no es la visión, esta era la visión, según yo tengo entendido, que se tenía cuando se redactó el código, por lo menos por el profesor Torello, a quien escuché explicar esto mismo como estudiante. Uno de los autores del código fue mi profesor de Procesal 1. Sin embargo, no es la visión que hoy los dos, el ex catedrático y la catedrática de Derecho Procesal, Aval y Clet, mencionan en sus respectivas obras. Ellos dicen que la prueba impertinente, innecesaria, manifiestamente innecesaria, es prueba que no hay que diligenciar porque hay otra prueba ya en el expediente tendiente a acreditar los mismos hechos, como un fenómeno de superabundancia de la prueba. A mí no me convence ese punto de vista porque, con todo respeto, y obviamente seguramente yo sea el equivocado y ellos los acertados, por la valía de los autores, a mí no me convence porque desde mi perspectiva existe el derecho a la prueba, integrante del derecho de acción. Entonces yo como actor puedo ofrecer 7 medios de prueba, fuentes, como les va a explicar Alejandro, para acreditar un mismo hecho, pero ¿por qué lo hago? Porque tengo miedo que alguno de ellos me falle y tengo derecho a probar. Entonces ofrezco muchos, aunque parezcan superabundantes, por una correcta y diligente estrategia procesal. Y lo mismo el demandado. Yo intuyo que los profesores están preocupados por otro problema, que es el problema de los actos procesales realizados de mala fe, donde yo ofrezco oficio a Dubái, pericia que se tiene que realizar en España, un testigo que vive en Nicaragua, de forma tal de que el juicio, por ejemplo, no termine si soy el demandado. Y un mecanismo fácil de evitar ese fraude de la parte, sobre todo del demandado que no quiere que el juicio avance, es decirle, tu prueba es innecesaria, ya tenés otros medios de prueba. Desde mi punto de vista, eso se puede hacer categorizando la innecesaria de la forma en que lo hice, acudiendo a la teoría general de los actos procesales. Y el juez le puede decir, no, mire, usted ese ofrecimiento de prueba no me lo está fundando adecuadamente, y en realidad aquí hay un acto procesal doloso y abusivo de usted, y entonces el acto es irregular y no le voy a ordenar el diligentamiento de prueba. Claro, es más complicado porque tiene que decirle eso, no por el expediente de la innecesariedad. Pero bueno, para terminar, esta cuestión de la calificación, ustedes la tienen regulado en el artículo, ya le doy la palabra, en el artículo 24, numeral 6 del CGP, en el 144 sobre necesidad de prueba y en el 340, numeral 6, para el caso del proceso ordinario. De la uniforme interpretación de estas normas, es claro que los controles que hace el juez es el control de admisibilidad stricto sensu, de manifiesta inconducencia, de manifiesta impertinencia y de manifiesta innecesariedad. Solo cuando cada medio de prueba ofrecido el juez vea que no es inadmisible, vea que no es manifiestamente inconducente, vea que no es manifiestamente impertinente y vea que no es manifiestamente necesario, solo si supera ese test, la prueba pasará a ser ordenada y luego a ser diligenciada y finalmente valorada. Martirena, suya la palabra y ya después habla el profesor Siaj. Profe, una consulta, porque leyendo, o sea, la otra vez hace bastante, me causó, duda porque el objeto del proceso es el objeto de litigio, ¿no? O sea, un divorcio, por ejemplo. Pero el objeto de la prueba, ¿qué sería? No entiendo, no logro como darle una forma, digamos. El objeto del proceso es el tema decidendum, pero no es un divorcio, es el divorcio entre A y E, y A y B, con los hechos invocados por A y B,
con las normas de derecho invocadas más allá que el juez pueda hacer valer otras, y con el petitorium o el pedido concretamente establecido, con todos los elementos de la pretensión, sujeto, causa, objeto, ¿ok? Es bien específico. Sí, Y el objeto de la prueba son los hechos de un proceso dado que necesitan prueba. ¿Por qué? O porque son hechos de demostración necesaria, porque son hechos que versan sobre cuestiones indisponibles, artículo 134 del CGP, o porque son hechos de asuntos disponibles que han sido controvertidos, o porque son hechos que aunque no hayan sido controvertidos y no sean de demostración necesaria, son hechos que no pueden jamás estar alcanzados por la regla de la admisión porque son hechos personales de una parte, que no pueden ser averiguados por la otra aunque tenga total diligencia. ¿Mm? ¿Qué hechos quedan exiliados del objeto de la prueba? Los hechos que quedan atrapados por la regla de la admisión, por falta de contestación, por contestación no asertiva, por silencio, por incomparecencia a la audiencia preliminar o por declaración de rebeldía. Ahora me quedó más claro, gracias. Por favor. Bueno, ahora Alejandro Siaje les va a hablar de cada medio de prueba y ustedes va a empezar con los medios de prueba y ustedes tienen que estar atentos entonces a lo que les va a enseñar y también apuntando al ejercicio que tienen que realizar para la clase. Alejandro, tuya la clase, adelante, gracias por esperar. Bien, ¿se escucha? Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bien, entonces, con esto que tú estuviste comentando, sería la respuesta a la pregunta de qué es lo que se prueba. Y ahí tú un poco simplificando les decías, se prueban hechos, aunque estrictamente, como habías comentado en la clase pasada, lo más ajustado sería decir que lo que corresponde probar o confirmar serían las afirmaciones que respecto de los hechos las partes hacen. Pero para simplificar un poco la cuestión, y además en atención a este sistema de clase, decimos que lo que se prueba son hechos. Ahora, una pregunta que debiéramos hacernos es ¿con qué se prueba? Es decir, ¿con qué se prueban esos hechos o esas afirmaciones que respecto de los hechos hacen las partes? Y respondiendo a la pregunta ¿con qué se prueba?, aparecen los conceptos de fuentes de prueba y medios de prueba. Es decir, si a ustedes les preguntan ¿con qué se prueba?, ustedes responden con fuentes de prueba y con medios de prueba. Estos dos conceptos que están manejados en el tomo 4 de Aval, no son conceptos que él inventó, ha tenido el mérito de adaptarlos al ordenamiento nuestro, haciéndolo muy bien. Ya era una distinción que manejaban autores extranjeros y ahora vamos a verlo, no son conceptos difíciles, tienen la dificultad de que en la legislación, y en especial en el código, no aparece esta distinción entre fuentes y medios de prueba. En realidad, es habitual que las legislaciones hagan referencia a la expresión medios de prueba o medios probatorios, que es lo que dice la referencia que hace el artículo 146 del Código, y ahí no se distingue entre fuentes y medios. Y entonces, así la legislación termina siendo un uso impreciso. Pero no son conceptos difíciles. Miren, vamos primero con el concepto de fuente de prueba. Las fuentes de prueba se dice que son los elementos que existen en la realidad y elementos que existen en la realidad y que le van a aportar al tribunal el eventual conocimiento sobre los hechos que integran el objeto de la prueba. Así que elementos que existen en la realidad y que eventualmente aportan conocimiento sobre los hechos que necesitan ser probados. Miren, rápidamente con algún ejemplo.
El testigo que estaba parado en la esquina donde se produjo el accidente de tránsito es una fuente de prueba. El documento donde se redactó o se plasmó el contrato de compraventa es una fuente de prueba. Las personas o las cosas que pueden ser objeto de pericia o de inspección judicial por parte del tribunal es una fuente de prueba. ¿Ven? Estamos siempre en presencia de elementos que existen en la realidad y que van, en todo caso, a aportar el conocimiento sobre esos hechos que requieren ser probados. Estos elementos, una de las características que tienen las fuentes de prueba, existen con independencia del proceso judicial. El testigo que estaba parado en la esquina del accidente, el documento que está redactado, la persona o los objetos que pueden ser objeto de una pericia, etcétera, etcétera, existen con o sin proceso jurisdiccional. Por eso se dice por muchos autores que las fuentes de prueba son extraprocesales o extrajudiciales, es decir, existen con independencia de que haya un proceso. Ahora bien, vamos ya rápidamente a tratar de distinguir el otro concepto, los medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Son los procedimientos para incorporar al proceso las fuentes de prueba. Es decir, es el procedimiento que me indica cómo yo incorporo al proceso ese conocimiento que tiene el testigo, o lo que surge de un documento, o lo que eventualmente puede surgir de una pericia. Es decir, estos medios de prueba son propiamente de regulación procesal, es decir, pertenecen al proceso, ¿no? Y entonces, de esta forma podemos distinguir claramente lo que serían las fuentes de los medios de prueba. Cuando el artículo 146, por ejemplo, del Código empieza diciendo que son medios de prueba y dice los documentos, la declaración del testigo, la declaración de las partes, bueno, ahí hay una confusión, porque en realidad el documento no es el medio de prueba. El documento es la fuente de prueba. Es ese elemento que existe en la realidad y que yo quiero incorporar al proceso. Ahora, ¿cómo lo voy a incorporar? Eso sí, digamos, pertenece al concepto de medio de prueba. Así que, por otro lado, cuando ese mismo artículo 146 hace referencia a la declaración del testigo, la declaración de la parte, ahí sí es correcto calificarlo como medio de prueba. En todo caso, la fuente de prueba será el testigo, será la parte, es decir, las partes también son, o interesados también son fuente de prueba, porque conocen los hechos, y ese conocimiento puede ser extraído a través de una declaración. Si aplicamos esto mismo para las partes, la fuente es la persona y el medio de prueba es todo el régimen de declaración que está regulado en el Código. ¿Va quedando claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, como característica importante, tenemos que las fuentes de prueba existen siempre en un momento anterior a su incorporación al proceso. Existe en todo caso el testigo, existirá el documento, existirá la parte o interesado. Es decir, estos elementos estarían presentes en la realidad en un momento anterior a su ofrecimiento e incorporación al proceso. En cambio, los medios se analizan, los medios, sí, en realidad yo no saqué el video, no sé por qué ahora yo no me veo a mí mismo. Los medios, decía, se analizan en el marco del proceso porque justamente tienen que ver con el procedimiento, es decir, con toda la actividad que hay que cumplir para que esas fuentes de prueba se incorporen al proceso. Esta distinción, incluso, estas distinciones y lo que dijimos sobre las fuentes de prueba, dan lugar a una clasificación que ustedes pueden encontrar en los manuales que habla de pruebas personales y pruebas reales. ¿Por qué? Porque las fuentes de prueba son siempre personas o cosas o objetos. Y teniendo presente ese detalle, ustedes no se pueden confundir. Vieron que en los diferentes ejemplos que vimos, en el testigo, la declaración de parte, por ejemplo, la prueba, se dice que son pruebas personales porque lo que hay detrás es una persona. En un documento se dice que es una prueba real porque lo que hay detrás
es un objeto. Quizás un poco la complejidad o la dificultad que podemos tener con las fuentes de prueba es que, si bien este concepto que estamos manejando se mantiene en el tiempo, con el avance tecnológico van apareciendo nuevas fuentes de prueba que antes no existían. Entonces, por ejemplo, en los comienzos existían los documentos escritos y no existía una cinta de video o un CD o un pendrive o un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp. Entonces, lo que está sucediendo es que con el correr del tiempo van apareciendo nuevas fuentes de prueba que antes no existían. Y ante la aparición de algunas nuevas fuentes de prueba, el problema que se presenta, y que es un poquito más complejo, es, y después lo vamos a ver, no en la clase de hoy, es por qué medio, por qué procedimiento se incorpora o se puede incorporar al proceso esas nuevas fuentes de prueba. Porque en esto la legislación siempre está rezagada, siempre está atrasada. Es decir, regula, ahora después vamos a ver muy bien, la agregación de prueba de la fuente de prueba documento, cuando estos documentos son escritos. Pero si ustedes ven rápidamente en el código, ahí no dice cómo por ejemplo, se agrega o se incorpora al proceso un correo electrónico. No. Pero es ahora, es lo que ahora como que muchas, para que ingresen los mensajes de texto o WhatsApp, es lo que tiene que a veces estar por acta de escribano, como para poder meterlo bueno, como documento, ¿no? Después lo vamos a ver, ahí está. Ese puede ser un mecanismo, pero no está así establecido expresamente en ningún lado. Es decir, ahí lo que, a modo de adelanto, porque esto después lo vamos a ver, esta distinción que estamos haciendo y estos problemas que estamos adelantando, les va a permitir comprender lo que dice el artículo 146.2, porque entonces hay una distinción importante que hacer en el sentido de que vamos a ver que existen medios de prueba expresamente previstos en la legislación y otros medios de prueba que no están expresamente previstos. Es decir, hay procedimientos, por ejemplo, está regulado con bastante detalle el procedimiento de agregación de un documento escrito, pero no está regulado en detalle el procedimiento de agregación de una fotografía o de una película o de un correo electrónico. Entonces, ahí la solución vamos a tener que construirla partiendo de la regla que está en el artículo 146.2, ¿no? Que dice que además de los medios probatorios expresamente previstos, se podrán usar otros en determinadas condiciones, ¿no? Pero bueno, a eso hace referencia el artículo 146.2. De esta forma, digamos, la distinción entre estos dos conceptos es útil para que ustedes puedan tener un buen manejo de este tema en el sentido de poder distinguir las fuentes y el medio, teniendo presente siempre que esas fuentes son elementos que están en la realidad y que preexisten a su incorporación al proceso, y que el concepto de medio de prueba queda limitado a la actividad procesal que se desarrolla en el marco de un proceso para justamente incorporar esas fuentes de prueba. Un poco redondeando estos conceptos, en definitiva, la labor, por ejemplo, nuestra como abogados del doctor Santimía es, en los diferentes procesos que intervenimos, es tratar de identificar cuáles son las fuentes de prueba respecto de los hechos que integran el objeto de la prueba, y luego que identificamos las fuentes de prueba, vemos cómo, a través de qué medios se pueden incorporar esas fuentes de prueba al proceso. Dicho de otra forma, las partes o interesados tienen la carga de identificar y proponer las fuentes de prueba con las que cuentan. Y entonces le dirán al abogado, sí, mire, en el momento del accidente había un testigo, o había tales testigos que presenciaron el accidente, y yo sufrí tales perjuicios, y acá está el documento que respalda
cuáles son los perjuicios que sufrí, y así sucesivamente con cualquier otra posible fuente de prueba. Luego de identificar esas fuentes de prueba, a su vez la parte o interesado va a tener la carga de incorporar esas fuentes de prueba por alguno o a través de alguno de los procedimientos que están previstos en principio en el código, ¿tá? Por lo menos haciendo por ahora referencia a los procedimientos expresamente previstos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con relación a esta distinción entre fuentes de prueba y medios de prueba? ¿No? ¿Ninguna? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto, Alejandro. No, porque estaba muy silenciosa la cosa, dije, bueno, me estoy hablando para mí mismo, pero no, bueno, me alegro. Ahora entonces, después que hicimos esta distinción, vamos a aplicar esto en cada una de las diferentes fuentes de prueba, es decir, lo vamos a aplicar para los documentos, para los testigos, para la declaración de las partes, para la prueba, para las pericias, etc. Y entonces, en este sentido, la primer fuente de prueba que vamos a comentar en la clase de hoy es la prueba documental. En el caso de la prueba documental, estamos ante una de las fuentes de prueba más importantes, diría más prestigiosa o más confiables, ¿no? Tan claro es esto de que incluso el legislador en determinados casos exige que la prueba de determinados hechos solo se pueda hacer a través de un documento. Y a contrario, digamos, en el otro extremo, podemos ver que la prueba testimonial no tiene el mismo prestigio ni la misma confiabilidad, a tal punto que el legislador a veces no acepta que determinados hechos sean probados por testigos. Los documentos tienen características en cuanto a su forma en general de ser confeccionados, que le dan cierta estabilidad y entonces y cierta precisión, cómo quedan representados los hechos en esos documentos. No es lo mismo lo que declara un testigo, que siempre hay mayores riesgos de error, etcétera, que lo que resulta plasmado en un documento. Digamos, un poco, en general les comento para un poco situarlos en la importancia de esta fuente de prueba. A tal punto que, sí, ahora vamos a ver, aquí me ponen los documentos escritos, ahora vamos a ver el concepto de documento, y vamos a ver que hay documentos escritos y documentos no escritos. Pero bueno, lo que les decía, es difícil encontrar incluso un proceso jurisdiccional donde alguna de las partes no trate de incorporar como fuente de prueba un documento. Casi siempre, digamos, algún documento encontramos en los procesos jurisdiccionales incorporado como fuente de prueba. El concepto de documento no es un concepto muy difícil. Lo que tenemos siempre es un objeto, es decir, el documento requiere que haya un soporte físico, y a su vez ese objeto tiene que haber sido creado con la finalidad de representar hechos. Es decir, por ejemplo, un documento escrito donde se plasma un contrato, es decir, es un objeto que, como dice Vale, producto de la actividad humana, bueno, creado por el hombre, pero además fue creado con la finalidad de representar un hecho. Por ejemplo, representar como hecho el contrato de compra-venta que celebraron la parte actora y la parte demandada. Si el objeto si estamos en presencia de un objeto y este fue creado, pero no con la finalidad de representar hechos, como puede ser la silla en la que estoy sentado o el escritorio que tengo delante mío, estamos en presencia de un objeto, pero que no tiene aptitud para representar hechos. En todo caso, lo único que se representa es a sí mismo, y entonces no entra dentro del concepto de documento. Esa silla o ese escritorio
podrá ser objeto de una pericia o de una inspección judicial. Por ejemplo, si yo quiero probar que me tenían que entregar un escritorio con determinadas características y me entregaron un escritorio con características diferentes, y entonces en ese caso puedo pedir una inspección judicial, es decir, que el juez inspeccione las características del escritorio o de cualquier otro objeto que alguien se hubiera obligado a entregarme, pero no estamos estrictamente ante el concepto de documento. Así que el concepto de documento es siempre objeto o soporte físico creado por el hombre con la finalidad de representar algún hecho. Un problema importante que hay, sí, se llama prueba real, porque de acuerdo a lo que dijimos, dijimos que la fuente de prueba es bien fácil, son personas o cosas. Esos son los elementos a los cuales siempre se recurre. Y eso se mantiene incambiado aún con el transcurso del tiempo. Dentro de esas dos hipótesis, creo que al menos por ahora se puede un poco identificar las fuentes de prueba. El problema que, un poco algo les adelanté, el problema que hay con los documentos es que en el código vamos a ver que hay una regulación bastante precisa cuando de lo que se trata de presentar o de incorporar son documentos escritos. ¿Sí? Y entonces el problema va a surgir cuando yo quiero incorporar otro tipo de documentos que no son estrictamente documentos escritos y que no hay una regulación demasiado precisa. Entonces, si bien, por ejemplo, el artículo 175 del código maneja un concepto amplio de documento y nos dice que documentos son también las fotografías, una película, una cinta, etc. Pero después, si analizamos los artículos del código, no nos dice en detalle cómo, por ejemplo, se presenta una fotografía. Vamos a ver después que vamos a tener que, de alguna forma, tratar de ir aplicando analógicamente las mismas soluciones de los documentos escritos a los restantes. Pero esto a veces puede generar alguna dificultad. Un buen ejemplo es lo que sucede, por ejemplo, con un correo electrónico, que entra dentro del concepto de los documentos electrónicos, también entran obviamente dentro del concepto. Si en el caso de una historia clínica, si la historia clínica tradicional no es demasiado difícil porque era un documento escrito. Entonces, con los documentos escritos, cuando tenemos un papel y una escritura, ahí no tenemos mayores problemas. Los problemas los tenemos, como les decía, con una fotografía, un CD que registró determinados hechos, o están grabados determinados hechos, como les decía, un documento electrónico, un correo electrónico, es decir, yo tengo un correo electrónico donde el doctor Santi me reconoce que me debe los $10.000 que le presté y lo quiero utilizar como prueba. Bueno, entra dentro del concepto de prueba documental, pero no tenemos una regulación precisa de cómo es la agregación o la presentación de ese correo electrónico. Entonces, esta es una advertencia que les hago porque es un problema que tenemos con la prueba documental. Claro, el código, la regulación que tiene es pensando en lo que eran los documentos escritos tradicionales, ¿no? Es decir, un papel con escritura. Pero, como les decía, con el avance tecnológico y demás, van apareciendo otras fuentes de prueba, ¿no? Entonces, ahora también tenemos los mensajes de WhatsApp. Bueno, alguien podría, pretender agregar como prueba un mensaje de WhatsApp, sobre todo en general cuando, por ejemplo, alguien le reconoce, una parte le reconoce a la otra determinados hechos, ¿no? Bueno, después eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Les estoy advirtiendo o adelantando qué problema tenemos o con qué problema nos podemos encontrar relacionado con la regulación de la prueba documental. Ahora, antes de seguir también con el detalle, les voy a aclarar cuáles son los aspectos, con esto ustedes podrían hacer alguien me está preguntando los mensajes de WhatsApp. Lo que tiene que cuando sale el chat, no sé por qué en la pantalla no me sale toda la pregunta, sino de repente, no sé si habiliten el micrófono y hacen las preguntas y las vamos viendo. Lo que les quería decir es que ahora les voy a comentar cuáles son los principales aspectos
que ustedes tienen que, o deberían saber respecto de cada fuente de prueba o de cada prueba, y esto que les voy a decir ustedes después lo aplican para los documentos, para los testigos, para la pericia, etcétera, etcétera. Respecto de cada prueba que vamos a ver en el curso, los conceptos que ustedes debieran saber distinguir serían los siguientes. En primer lugar, ¿cuál es la fuente? Es decir, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto de documento? ¿Cuál es el concepto de testigo? ¿Cuál es el concepto de pericia? ¿Cuál es el concepto de declaración de parte? Es decir, cómo está compuesta la fuente de prueba, que ya algunos ejemplos estuvimos dando. Así que primer concepto que debieran saber es cuál es la fuente de prueba en cada caso concreto. Y después, respecto del medio de prueba, es decir, el procedimiento para agregar la fuente, los conceptos que habría que distinguir serían los siguientes. La iniciativa probatoria, es decir, quién puede proponer esa fuente de prueba, que después lo vamos a ver en general. Yo hoy, al menos respecto de los documentos, y lo que voy a hacer es señalarles si hay alguna norma especial o si, en todo caso, rige el régimen general. Así que, ¿quién tiene la iniciativa? Les decía. ¿Cuál es la oportunidad para proponer esa fuente de prueba? Nuevamente, si hay alguna norma especial que regula la oportunidad en que se puede proponer esa fuente de prueba, o si rige la solución general o las soluciones generales del código. Después, la calificación de esa prueba, que tiene que ver con lo que le decía el profesor, es decir, el control de que no se trate de una hipótesis de prueba inadmisible, ni que esta tampoco sea manifiestamente impertinente, manifiestamente inconducente o manifiestamente innecesaria, pero a su vez, qué requisitos procesales formales más importantes deben cumplirse para que se pueda incorporar esa prueba en el proceso. Luego, la producción del medio de prueba, es decir, qué actividad procesal se desarrolla para que la fuente de prueba se incorpore efectivamente al proceso. Entonces, en el documento tiene que ver con la producción, cómo se produce la agregación del documento, es decir, cómo se incorpora al proceso, eventualmente cómo se impugna, etc. Si vamos a hablar del testigo, la producción tiene que ver cómo se le toma, cómo se lo cita, cómo se le toma la declaración, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la producción. Y después, finalmente, el otro aspecto que ustedes tienen que saber aplicar respecto de cada posible prueba, posible fuente de prueba, es la valoración. ¿Sí? Después se va a ver el tema de valoración de la prueba en general, pero habrá que ver si en algún caso concreto se aplican nuevamente las reglas generales o si en el capítulo para esa fuente de prueba específica el código prevé un sistema de valoración especial. ¿Ah? Así que tenemos fuente, después tenemos el medio, y dentro del medio tienen que distinguir la iniciativa, la oportunidad, la calificación, la producción y la valoración. Ahora, estos conceptos los vamos a ver aplicados a la prueba documental, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Quedó claro esa distinción? Porque me parece importante, porque ese esquema les va a ser útil para aplicar para cualquier posible fuente de prueba y medio de prueba. ¿Sí? Bien. Perfecto, Alejandro. Bien. ¿Y la ordenación? Esa que no me queda muy claro. Cuando ordenan, ¿es lo mismo que porque la producción? Sí, pero la ordenación es quien ordena. Quizás cuando decís ordenación, cuando dicen ordenación, creo que quizás se esté refiriendo a la calificación, que es lo que les decía el profesor, de que un sector de la doctrina llama la admisión, incluso lo pueden ver en Aval, que él utiliza el término admisión. Lo que pasa es que, como les decía el profesor, ahí hay que distinguir la admisión en sentido genérico o amplio, que tiene que ver con si cumple con los requisitos procesales formales, y la producción es más, que alguien me está poniendo la producción, que es un término que se utiliza frecuentemente en la legislación. La producción de la prueba tiene que ver con la actividad procesal que se desarrolla
o que se lleva a cabo para incorporar esa fuente de prueba al proceso. Ahí está alguien que me pone ahí. Sí, eso sí hice la producción, pero hace como una distinción entre la admisión y la ordenación. Para mí, permitime, Alejandro, que así le evacuamos la duda. Sí, porque a veces la categoría es terminológica, las confusiones. Es un problema terminológico. La categoría ordenación es una categoría discutible que usa Davis Echandía y que usa Selvaclet. Por ejemplo, Aval no la usa. La ordenación es una categoría intermedia que puede identificarse o no entre la calificación o admisión y la producción o diligenciamiento. Y es una categoría lógicamente muy pequeña y prescindible. Es simplemente el juez calificó el medio de prueba, lo admitió, y luego que lo admitió, va a disponer cuándo viene el testigo, cuándo va a hacerse la pericia, va a hacer el sorteo del perito, va a decir qué día se va a hacer la inspección judicial, ordena la prueba para después diligenciarla. La verdad que, como le decía el profesor, en realidad es una operación lógica que califico y ya lo admito. Pero es como que lógicamente lo dividimos. Calificar es simplemente ver si es admisible o no y paro ahí. Y la subdivido. Y ordenar es empezar a decir qué día vamos a hacer las cosas o de qué manera. Y después sí viene el diligenciamiento, que es hacer las cosas. Porque yo, para el ejercicio, claro, yo estoy estudiando de Aval y no está la parte de la ordenación. Para el ejercicio usted va a decir que la calificación son estos controles y que la ordenación, si usted se va a mirar en la audiencia preliminar, es cuando el juez dice qué día va a ser la audiencia del testigo, cuando el juez dice, empieza a sortear al perito y le comunica, cuando el juez dice que se libre el oficio. Gracias. Perdón, Alejandro. No, está bien, la ordenación sería cuando el juez decide comenzar con la producción. ¿Estás de acuerdo? Pero es como una cosa intermedia, claro. Para algunos es admite y cuando ya admite dice cómo se va a hacer, cómo se va a producir. Y para otros es admite y ya cuando se está produciendo en realidad es la forma en que se hace. Bueno, lógicamente es posible insertar una cosa en el medio, es admite en un plano ideal, en un plano lógico, luego de que admite, ordena, en ejercicio de su función de dirección, esto se va a hacer tal día, esto se va a hacer tal día, esto se va a hacer de esta manera, este es el perito, los testigos vienen aquí, allá, a tal hora, y luego de que ordenó, ejecuta, cumple durante la producción. Es una categoría intermedia. Exacto. Quizás la advertencia que hay que hacer, porque además estos temas se pueden leer en diferentes autores, es que a veces la terminología y las expresiones que se utilizan vinculado con este tema de la prueba, a veces o son imprecisas o no coincide la legislación, digamos, estos mismos temas a veces pueden ser, la terminología puede variar de un autor a otro, ¿no? Entonces lo que un autor lo llama de una forma, otro lo llama de otra. Y en el tema de la prueba es donde más se ve esto. Creo que esta advertencia les puede resultar muy útil porque justamente, digo, ya como habíamos hecho la advertencia de que el código no distingue las fuentes de prueba y los medios de prueba. Entonces alguien puede decir, pero la fuente de prueba para el código no existe, lo único que existen son los medios de prueba. Y después el 146 confunde una cosa con la otra. Entonces, vamos tratando de hacer algunas distinciones para que después ustedes no se confundan. Pero ahora vamos a ver estos conceptos aplicados para los documentos y entonces esperamos que de esa forma queden todavía más claros. En cuanto a la fuente, el concepto de documento ya lo vimos. Después, vinculado con el medio, el tema de la iniciativa probatoria, después en general lo vamos a ver más adelante. Yo por ahora acá lo único que les voy a comentar es que en el código no hay ninguna norma especial, no hay ninguna regla especial en cuanto a quienes tienen iniciativa probatoria en materia de documentos. Simplemente les voy a comentar que lo habitual, lo normal es que la iniciativa probatoria, es decir, quién puede probar, o quién puede probar utilizando esta fuente de prueba, de regla van a ser las partes o interesados, que son los que habitualmente tienen en su poder los documentos.
Así que por ahora sepan que no hay ninguna, por lo menos no hay en el capítulo de prueba documental del código, no hay ninguna norma especial sobre iniciativa probatoria. Con lo cual habría que aplicar las reglas generales que después más adelante se verán. Algo similar pasa en cuanto a la oportunidad o el momento en que se puede proponer esta fuente de prueba. Tampoco en el capítulo respectivo hay ninguna norma especial, porque después vamos a ver que hay una serie de reglas generales, pero en algún caso concreto hay alguna fuente de prueba que tiene un régimen especial. Bueno, con los documentos tampoco hay ninguna norma especial, con lo cual quédense por ahora ustedes con el concepto, con la idea de que se aplican las reglas generales que después se van a ver. Ahora vamos a ver lo de la calificación, es decir, o lo que otro sector de la doctrina llama la admisibilidad en sentido amplio o genérico, es decir, cuáles son los requisitos procesales formales que hay que cumplir o hay que respetar cuando yo pretendo incorporar al proceso un documento. Y esos requisitos no son demasiado difíciles, lo más importante está en el artículo 72 del código, es decir, que es el que regula básicamente que los documentos deben presentarse sus originales o una copia autenticada, y que si se trata de, por ejemplo, un documento público extranjero, tiene que estar legalizado, y si es un documento que está en idioma extranjero, tiene que estar traducido. Esas reglas las pueden ver ustedes en el artículo 72 del código, no ofrecen mayores dificultades. Obviamente que si yo pretendo agregar un documento en idioma extranjero y no lo acompaño con una traducción, entonces ahí hay una irregularidad que tiene que ver con la calificación, en este caso de la fuente de prueba, y que no sería admisible la agregación de un documento en esas condiciones. Así que, como les digo, esto de la calificación tiene que ver con esto de los requisitos procesales formales, concretamente de los documentos. A su vez, dentro de este concepto hay que tener presente que hay determinados documentos que son inadmisibles, es decir, que no se aceptan, y me refiero concretamente a lo que está regulado en el artículo 175.2, de que no se admiten como documento, dice, las cartas misivas dirigidas a terceros. Este tema está bastante bien tratado, la verdad que en Aval. Sepan ustedes, digo, podemos poner algún ejemplo, es decir, en el juicio que yo le voy a iniciar al doctor Santi reclamándole los $10.000 que me debe, si yo previamente a ese juicio les mando comunicaciones a ustedes, que podrían ser por carta, por correo electrónico, por WhatsApp, si quieren vamos incorporando diferentes variantes con lo que sería un documento tradicional, con alguna otra variante más moderna. Supongan que yo les mando a ustedes cartas contándoles sobre esa situación, ¿no? del profesor que me debe esa suma de dinero. Estoy justamente dentro de este concepto, cartas misivas dirigidas de las partes o de una parte o interesado a terceros. El fundamento por el cual no se admiten este tipo de documentos es porque justamente se trata de evitar que una parte preconstituya prueba a su favor y que después intente o pretenda incorporado al proceso, ¿no? Entonces, esto también entraría dentro de la calificación del documento, es decir, si yo lo que pretendo incorporar es una carta misiva dirigida a tercero, digamos, ese tipo de documento es inadmisible, es decir, no debiera sortear el control de la calificación. Esto puede generar otras dificultades, digo, lo concreto que lo que es inadmisible es esa hipótesis concreta, ¿no? Que una parte le haya enviado una comunicación a un tercero. No así si, por ejemplo, el doctor Santi me manda un correo electrónico, me manda una carta misiva reconociendo que me debe los $10.000, ¿no? Y esto lo comento porque estos temas vinculados con correos electrónicos y mensajes de WhatsApp y demás son bastante interesantes y ya hace un tiempo que empezaron a ser de todos los días, ¿no? Es decir, porque capaz que alguien por una carta misiva no le reconoce nada a nadie ni le manda una carta a nadie. Pero es increíble, y con eso nos estamos enfrentando frecuentemente o encontrando frecuentemente los abogados, la cantidad de cosas que la gente se reconoce o se dice por correo
correo electrónico por WhatsApp, ¿no? Entonces, es curioso y a veces hasta divertido, porque, digamos, esto obliga a tratar de tener un buen manejo de todos estos conceptos, porque ni que hablar en el caso de ustedes, que ya son mayoría de una nueva generación y demás, cada vez va a ser más frecuente de que se pretenda utilizar como fuente de prueba un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp, o un mensaje, vaya a saber uno las tecnologías que van a existir en el futuro, ¿no? Entonces, este artículo 175.2 se sigue aplicando cuando la comunicación o el mensaje es de una parte a un tercero. No así si, por ejemplo, la comunicación es de un tercero a una parte, o si es una comunicación entre las dos partes, en especial si es la parte contraria que me mandó, por ejemplo, un correo electrónico o un mensaje. No sé si quedó claro, esto quizás me extendí un poco, pero creo que está interesante. Perfecto, porque perfecto. es de mucha actualidad. No lo quiero complejizar demasiado, ¿no? Este sistema, hemos hablado, como hablábamos los otros días con el colega, tiene algunas dificultades que en las clases presenciales es más fácil a veces, ¿no? Entonces estamos tratando de tener cuidado de no complejizar demasiado, pero creo que con los ejemplos que vamos manejando, en la medida que se logren entender y queden claros, creo que ustedes pueden ir viendo cómo se aplica esto en la realidad. Bien, hablamos de la calificación. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la producción, ¿no? Que en este caso la producción o el diligenciamiento tiene que ver con cómo se va a producir la incorporación de ese documento al proceso. Y en este sentido acá hay un detalle bien importante que se aplica para el caso de la prueba documental, y es que la parte que quiere utilizar esta fuente de prueba va a tener obviamente la carga de ofrecerlo, pero si dispone, presten atención a esto, si tiene la libre disponibilidad del documento, no solo tiene la carga de ofrecerlo, sino que a su vez tiene la carga de agregarlo, de presentarlo materialmente. ¿tá? Yo si soy el actor y tengo en mi poder el contrato que quiero que está documentado en un documento escrito, y quiero utilizar ese documento como fuente de prueba en el proceso, tengo la carga en todo caso de ofrecerlo, pero también de presentarlo, de agregarlo materialmente. ¿tá? No basta con el ofrecimiento y ofrezca el documento, pero lo retenga, lo mantenga en mi poder, porque si no ahí no estoy ofreciendo la producción de esta prueba en forma correcta. Entonces, a partir de acá, lo que tenemos que distinguir es, según el documento, esté en poder de quien lo quiere agregar o presentar, o bien que esté en poder de un tercero o incluso de la contraparte. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden hacer un esquema en el cual, primera hipótesis, el documento está en poder de quien lo quiere presentar y tiene la libre disponibilidad de ese documento. Esta hipótesis, esto que estamos diciendo, está regulado en el artículo 165. ¿ah? En el artículo 165 del Código es el que le dice que la parte que quiere servirse un documento que tiene en su poder podrá presentarlo al tribunal en la forma establecida en los artículos 72, etc. ¿Vieron? Es decir, en la forma que veníamos diciendo cuando vimos el tema de la calificación. ¿Cuáles son las otras hipótesis? Que el documento esté en poder de un tercero, y ahí el código distingue según ese tercero, sea una oficina pública o sea cualquier otro tercero. Entonces, supongamos que el documento está en poder de la Dirección General Impositiva o de otro organismo estatal, o estando en poder de otro tercero, que podrá ser una persona física o jurídica. Y finalmente, la otra hipótesis que regula el código es que el documento esté en poder del adversario. ¿sí? Supongamos el contrato que yo celebré con la parte demandada, no me quedé ni con un original ni con una copia, y entonces después se inicia un proceso con relación a ese contrato, y entonces yo voy y digo, mire, este documento en realidad está en poder del adversario, y bueno, y ahora vamos a ver ahí qué alternativas tenemos.
Entonces, si el documento está en poder de quien lo quiere, de quien dispone de él, tiene la carga de ofrecerlo y agregarlo. Si está en poder de un tercero, o si está en poder del adversario, acá lo que les voy a señalar rápidamente es, ustedes ya manejan el tema de situaciones jurídicas, y lo que va a suceder es que como ese tercero o el adversario están en diferentes situaciones jurídicas. Quizás acá, un poco repasando el tema, digamos, porque en función de esto van a ser las consecuencias de si el tercero o si el adversario no presenta el documento. ¿Cuál les parece que es la situación jurídica en que están los terceros y cuál es la situación jurídica en la que está el adversario con relación a este aspecto concreto, ¿no? a este detalle concreto? Es bastante fácil, no. Ahí está. Si es el adversario, está en la situación jurídica de carga. Y si es un tercero, está en la situación jurídica de deber. Entonces, ¿qué sucede? Les estoy un poco simplificando qué es lo que dicen los artículos 166 a 168 del Código. Si el documento está en poder de un tercero, en principio ese tercero tiene un deber de colaboración con la Administración de Justicia. Eso va a determinar de que si ese tercero se resiste de forma ilegítima a presentar el documento, ahí se van a poder aplicar determinadas soluciones, llegando incluso al desapoderamiento del documento, o la aplicación de astreintes, que son una especie de multas que podrán ser periódicas. Bueno, una serie de medidas coercitivas para forzar a que ese tercero cumpla. Aclaro que, como bien resulta de los artículos del Código, ese tercero podría legítimamente resistirse a presentar el documento. Por ejemplo, porque existe una causal de reserva o de secreto, ¿no? Si yo le pido a la Dirección General Impositiva de que presente las declaraciones de impuestos de la parte demandada en un determinado juicio, de repente la DGI lo que puede decir es, mire, yo, como existe el secreto tributario o la reserva tributaria, el tercero en ese caso podría resistirse o negarse en forma legítima a presentar el documento. Pero fuera de esas hipótesis de resistencia legítima, el tercero está en una situación de deber. Y entonces, si incumple, podrían aplicarse por parte del tribunal estas medidas que les comentaba. Distinta es la hipótesis si quien se resiste a presentar el documento, porque digamos, es la parte contraria. Si la parte contraria presenta el documento, no hay problema. Se termina ahí la cuestión y después el documento quedará incorporado y habrá que ver cómo se valora, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa ahora es qué pasa si la parte contraria se resiste a presentar el documento. Y entonces ahí, como la parte, decíamos, alguien decía muy bien, está en una situación de carga, es decir, en principio tiene la libertad de presentarlo o no, pero si no lo presenta se expone eventualmente a alguna consecuencia negativa, alguna consecuencia perjudicial. Esa consecuencia perjudicial en este caso va a ser tener por cierto la existencia y el contenido del documento, pero digamos no automáticamente, sino como dice el código, lo cual ustedes pueden leer, es que refiere a que cuando resulta verosímil, es decir, dice la parte final del artículo 168, cuando por otros elementos del juicio, es decir, habrá que analizar en cada caso concreto, si en virtud de la producción de otras pruebas y por los antecedentes y demás, y es bien amplio la expresión, otros elementos del juicio dice, la existencia y el contenido del documento resultan manifiestamente verosímil, la negativa a presentarlo podrá ser estimada como reconocimiento de su contenido. Es decir, que habrá que ver en cada caso concreto si por otras vías o por otros medios se llega digamos, de alguna forma, que resulte verosímil que el documento cuya existencia y cuyo contenido yo referí, efectivamente existe, aunque la parte contraria no lo haya presentado o no lo haya agregado. En definitiva, ustedes lo que tienen que manejar acá es los conceptos de deber y de carga, respectivamente, para manejar y conocer por qué, digamos, la diferente regulación que aparece en el 166 y 167 respecto del 168.
¿Alguna duda con relación a esto de la agregación del documento y según lo tenga la parte o lo tenga un tercero? Creo que este aspecto de la prueba documental no es demasiado difícil. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que quizás de repente no lo terminamos hoy, pero sí que es otro aspecto que es más complejo y que está más vinculado con la valoración de los documentos y con determinadas distinciones que están en los artículos 170 y siguientes del Código. Miren, ustedes con los documentos tienen que estar en condiciones de hacer las siguientes distinciones, digamos, respecto de los documentos. En primer lugar, hay que siempre tener presente o advertir si el documento que se va a incorporar al proceso proviene de una parte o proviene de un tercero. Dicho de otra forma, si la autoría del documento o si quien suscribió el documento es una parte o si es un tercero. Lo cual, digo, los ejemplos son fáciles. Digo, en el contrato celebrado entre la parte actor y la parte demandada, no hay duda que el documento se imputa a las partes. Y lo que puede suceder también es que en un proceso jurisdiccional el documento, los documentos que se presenten, no sean de autoría de las partes, sean de autoría de un tercero. Entonces yo, por ejemplo, para probar los daños y perjuicios en el accidente de tránsito, presento un presupuesto que le pedí a un taller porque intento acreditar cuáles son el costo de la reparación del auto. Y ahí lo que tenemos es un documento emanado de un tercero. Entonces distinguimos documentos emanados de las partes de documentos emanados de terceros. Otra distinción importante que hay que hacer en materia de documentos y que está, digamos, recogida en el código es la famosa clasificación, que ya se ve también en derecho civil, que distingue entre documentos públicos y documentos privados. Y a su vez, los documentos privados, hay que hacer una aclaración, porque los documentos privados pueden ser documentos privados auténticos o documentos privados estrictamente, ¿no? ¿De dónde surge esta distinción entre documentos públicos y documentos privados? Surge del Código Civil. Y no es difícil cómo calificar un documento de público o de documento privado. Los documentos Solemnidad. La definición surge del artículo 1574 del Código Civil. Ustedes ahí tienen el concepto de documento público. En general, creo que para ustedes, la mayoría de ustedes es fácil advertir, ¿no? Es decir, son documentos que, como dice el Código Civil, están redactados con determinadas formalidades por funcionarios competentes dentro de los límites de sus atribuciones. Y bueno, entonces un documento que emana de un organismo público, una escritura pública que hace un escribano, etcétera, son documentos públicos. El concepto de documento privado es bien sencillo porque es siempre residual. Son documentos privados todos los que no son públicos. ¿No? Creo que esa distinción. Público, entonces van al 1574 del Código Civil. Todo lo demás son documentos privados. Pero a su vez hay una categoría. ¿Sí? Por ejemplo, el escribano tiene los dos tipos de documentos, el público, que es la escritura pública, y el privado, que son las protocolizaciones, por ejemplo. Claro, pero ahí lo que sucede es que una vez que uno incorpora, uno lo que puede hacer en el registro de protocolizaciones es incorporar documentos, tanto públicos como privados, pero una vez que uno los incorpora a ese registro, se transforman todos en documentos públicos, ¿no? Que es lo que tiene uno en el protocolo. Digo, esto se los comento con propiedad porque yo tengo las dos profesiones. Entonces, cuando incorporo a mi registro de protocolo, cuando hago una compra-venta de un inmueble, es un documento público. Cuando hago otro tipo se hace una compra-venta de un vehículo automotor, no se hace en escritura pública, se incorpora al registro de protocolizaciones y entonces ahí en ese registro, el artículo del código es el 1574, el Código Civil, donde está el concepto de documento público. Decía que sí, un recibo, si es un recibo de la UTE o de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo. Si es el recibo que me emitió el doctor Santi, o que yo le emití al doctor Santi cuando me pagó los $10.000, es un documento privado, no es un documento público. Para que sea documento público tiene que encuadrar en el 1574 del Código Civil. Entonces, un recibo del BPS es un documento público.
Les decía que a su vez hay una categoría intermedia, que son los documentos privados auténticos. ¿Qué pasa? El documento privado puede llegar a adquirir, y ahora les voy a explicar ese concepto porque es otro de los, digamos, de las aclaraciones terminológicas que hay que hacer, puede llegar a adquirir autenticidad, por ejemplo, si están certificadas las firmas, cosa que está referida en el código, o por escribano, o por una autoridad consular, o también puede llegar a adquirir autenticidad por un mecanismo que está previsto en el artículo 173 del código, que es el reconocimiento de documentos privados. A veces lo que sucede es que yo voy a utilizar, tengo un documento que es suscrito por mí, por la parte contraria, y yo pongo un documento privado. Entonces, yo para reforzar, ahí está, cuando se reconoce la firma, lo que vulgarmente se conoce también como el reconocimiento judicial de la firma. Pido que se cite a la parte contraria para que eventualmente reconozca la firma o la autoría de ese documento privado. Esto no es necesario hacerlo en los documentos o instrumentos públicos. Sí se puede hacer respecto de los documentos privados. Esto lo pueden leer en el artículo 173 y es otro, digamos, el tercer mecanismo más importante por el cual un documento privado puede convertirse en documento privado autenticado. Así que tenemos esas tres categorías: público, privado autenticado o privado, que quedaron claros los ejemplos. Público, una escritura pública. Privado autenticado, un instrumento privado que un escribano certificó la firma. O un documento privado, el recibo que en una servilleta del bar, del boliche, yo le extendía al doctor Santi, que me devolvió los $10.000 ahí en el Sportman, y en ese momento yo saqué una servilleta ahí y le hice un recibo como que me había devuelto los $10.000. Pero eso es un documento estrictamente privado. ¿Por qué es importante esta distinción entre estos documentos? Porque esto tiene que ver también con otros, los siguientes conceptos que ahora les voy a decir. La distinción entre documentos auténticos y documentos no auténticos. Vamos a ver que, acá les voy a dar, este concepto que les voy a decir ahora es importante, vamos a ver que en materia procesal, tanto los documentos públicos como los privados auténticos, autenticados, como los privados estrictamente, cuando provienen de las partes, vamos a ver que se presumen auténticos. Esto es una regla muy importante que surge del artículo 170 del Código. Repito, los documentos públicos, los privados autenticados y los privados estrictamente, cuando provienen de las partes o emanan de las partes, se presumen auténticos. ¿Qué significa? Entonces ustedes tienen que saber qué significa el concepto de autenticidad, es decir, qué significa decir que un documento se presume auténtico o es auténtico, digo, que son las expresiones que maneja la legislación. Y acá viene otro detalle importante. Cuando un documento es o se presume auténtico, significa de que en principio, recalco, en principio, hay certeza de quién es el autor del documento o de quién otorgó el documento, hay certeza de quién otorgó el documento y de su fecha, y de la fecha en que fue otorgado. Esto es bien claro en los documentos públicos. Como los documentos públicos se realizan con ciertas formalidades, como dice, no me acuerdo ahora el artículo, pero otro artículo del Código Civil que dice, bueno, el documento público hace plena fe de haberse otorgado y su fecha. Es decir, hay certeza en principio de que quienes aparecen en ese documento como autores o aparecen firmando el documento son efectivamente las personas que ahí figuran. Esto es una presunción que no es una presunción absoluta, es decir, que se puede destruir, es una presunción muy fuerte y muy importante, porque después lo que vamos a ver es que si este detalle de la autenticidad o esta característica de la autenticidad, lo que es importante es que si el documento no se impugna en tiempo y forma, porque, digamos, vamos a ver que esto puede ser impugnado, un documento puede ser impugnado, porque de repente alguien le calcó la firma a otra persona, o alteró el documento poniendo cosas, agregando cosas que el documento no tenía, etcétera, etcétera.
Es decir, si los documentos, tanto públicos, privado auténtico, privados estrictamente, no se impugnan en tiempo y forma, van a considerarse auténticos. Y cuando decimos que va a considerarse auténtico, de acuerdo a lo que dijimos, va a significar que el juez, el tribunal, no va a poder desconocer esa autenticidad. Es decir, no va a poder desconocer o concluir que en realidad el autor del documento es otra persona o que la fecha y lugar en que se celebró el documento es otra. Sí, alguien me estaba preguntando algo y Sí, que Gubitosi acaba de decir que en ese caso no admiten tacha de falsedad. Ahora, yo me pregunto, si no, admiten, burdamente, por sí, ejemplo, cuidado, admiten, por eso decía, es una por eso es lo que yo iba a agregar algo. sí. A ver, tenemos un cheque y póngale que tenemos determinada cifra en azul y se agregan 2 o 3 ceros con color negro. Ahí. Bien, ahí está bien. La pregunta que haces me da pie para una última distinción, quizás hoy vamos a llegar hasta esto porque digo, es fundamental, esto se los estoy exponiendo en un orden distinto de cómo está, por ejemplo, en el tomo 4 de Aval, que está excelente, está muy bien, pero nuevamente me parece que les va a resultar mucho más complejo entenderlo. Entonces, me pareció mejor que repasar o tener presente estos conceptos primero y después vamos a ver lo demás. Pero eso que estás preguntando tiene que ver con otros dos conceptos que hay que saber distinguir. Sí, parece que con los cheques siempre hay bastantes problemas, ¿no? Pero no, otros dos conceptos que hay que saber distinguir porque dependiendo de una hipótesis u otra, se modifica o varía el mecanismo de impugnación. Entonces, ¿a qué me refiero? Ustedes tienen que distinguir dos posibles falsedades que pueden afectar todos los documentos, tanto los públicos como los privados, sean autenticados o no. Y él también, la famosa distinción, y que también se maneja en derecho civil, entre falsedad material y falsedad ideológica. Ustedes tienen que también saber distinguir esas dos hipótesis porque están tomadas, recogidas en el código, y a su vez, digamos, según se trate de una hipótesis u otra, se impugnan de diferente forma los documentos. ¿Cuándo hay falsedad material de un documento? Hay falsedad material cuando lo que está afectado es, o lo que se trata de impugnar es, la firma o la autoría del documento. Hacemos esta distinción entre firma o autoría porque tengan presente que a veces hay documentos firmados y documentos que no son firmados. Entonces, de repente el recibo que emitió un organismo del Estado no tiene ninguna firma, tiene un logo, etcétera, tiene una serie de características formales, pero no tiene ninguna firma. Entonces hay documentos firmados y documentos no firmados. Entonces, les decía, falsedad material habrá cuando lo que se cuestiona es la firma o la autoría del documento o algún. Sí, es una hipótesis, eso después lo vamos a ver cómo sigue la historia de si se impugna, qué es lo que puede pasar. La firma o la autoría o algún aspecto material del documento. Y ese es el ejemplo que ponía el compañero. Es decir, la firma está correcta, la autoría del documento está correcta, pero en el contrato de préstamo de los $10.000 que firmamos con el doctor Santi, yo después le agregué un 0, y entonces ahora alego que no le presté $10.000, sino que le presté $100.000. Es una hipótesis de falsedad material, ¿sí? La incolumnidad del documento, digamos. Ahí está, exacto. Sí, sí, por eso traté de hacer referencia a lo que sería el aspecto material del documento, es decir, le agrego algo, le saco algo, le tacho algo en un momento posterior a su celebración. Es decir, no es que se produzca un error y arreglamos como a veces sucede en las escrituras públicas y demás. No, creo que es un buen ejemplo ese de que le agregó un 0, creo que el compañero ponía un ejemplo de que le agregaban 3 ceros. Bueno. Le altero materialmente el documento. Y ahí sigo estando dentro de la hipótesis de falsedad material. Si lo que se va a alegar es la falsedad material, vamos a ver después que el mecanismo de impugnación es uno. La otra hipótesis es lo que se llama la falsedad ideológica del documento,
cuando hay falsedad o cuando lo que se alega es la falsedad ideológica del documento, lo que es insincero en definitiva, lo que es falso, es la idea que el documento contiene. Y el ejemplo típico, bien fácil, digo, quizás no sé si ya lo han visto en obligaciones o en derecho civil, es el de los contratos simulados, donde, digamos, yo aparezco celebrando un contrato con otra persona, pero en realidad es un contrato simulado que lo que decimos ahí en ese contrato no es realmente lo real y querido. Entonces, no hay ninguna falsedad material. Bueno, sí, podría ser esa hipótesis, ¿no? Cuando, digamos, para perjudicar a los acreedores, digamos, ahora con la inclusión financiera, y mientras no se derogue, se cambie, está más difícil, ¿no? Pero era el ejemplo típico de que yo para encubrir la donación, un acto de liberalidad, en realidad lo quiero hacer pasar por una compraventa. Entonces, ahí no hay falsedad material ninguna. Quienes aparecen firmando el documento son efectivamente las personas que ahí firmaron, y no aparece alterado absolutamente nada, es decir, nadie le agregó ni le sacó nada al documento desde el punto de vista material. Pero la idea que contiene el documento es falsa, es insincera. Entonces, esta distinción también la tienen que manejar, porque como les adelantaba, no va a ser el mismo mecanismo de impugnación si lo que se alega es la falsedad material o la falsedad ideológica. Estamos en 8 menos 25, no sé, Santi, ¿qué te parece? Capaz que esto todavía no está terminado, pero capaz que estaría bueno que tengan presentes estos conceptos, los repasen, y en los primeros 20 minutos de la clase que viene terminamos, porque lo de la impugnación de la prueba documental es un poquito complejo, es necesario tener bien presentes estos conceptos que vimos. Lo terminamos la clase que viene y seguimos con testimonial. Perfecto, Alejandro, perfecto. ¿Alguna pregunta igual que quieran hacer? Entonces, ¿se acuerdan, no? Repaso. Distingan, tengan presente si el documento emana de una parte o si emana de un tercero. Después vamos a ver por qué es importante esa distinción. Tener presente si es público, si es privado auténtico, si es privado. Distinguir auténtico y no auténtico y qué significa que un documento sea auténtico. Y por último, distinguir si lo que se alegue eventualmente respecto a un documento sea la falsedad material o sea la falsedad ideológica. Si ustedes manejan estos conceptos, incluso les recomiendo, porque va a facilitar el culminar con este tema, lean los artículos 170, 172, porque justamente va combinando esto que vimos, estos conceptos que vimos, para regular lo que es la valoración y la eventual impugnación de estos diferentes tipos de documentos. ¿Ah? Y nos veríamos el viernes. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿Alguna duda? Bien. No, gracias, todo bien. Bueno, bárbaro. Gracias, Alejandro, muy claro todo. Hasta luego. Muchachos, lo que va a suceder es como... la verdad que quiero que hagan el ejercicio una vez que hayamos podido repasar todos los medios de prueba, todas las fuentes de prueba, como quieran expresarlo. Vamos a correr un poquito el vencimiento de la tarea. El viernes para que no se descansen, sigan trabajándola, y el viernes les cuento cuándo va a vencer. ¿Ok? O sea que el viernes nos decís la fecha de vencimiento. Exactamente, el viernes, después, vamos a ver hasta dónde hayamos llegado, y en ese momento vamos a definir eso, ¿no? Pero sigan trabajándola, porque la tarea parece sencilla, porque es poner artículos en un cuadro, pero uno tiene que ir entendiendo el concepto para poder poner el artículo en el cuadro, ¿no? Alejandro, muchas gracias. ¿Alguna duda más? No, profesor, yo le quería plantear una cosa. Yo le mandé un mail, no sé si a usted le llegó. Bueno, muchas gracias, chao, hasta luego, hasta luego.